sobre la Iberia medieval en la misma facultad y es parte de un grupo de investigación estudiantil medieval que se llama Mateando con Snorri. Bueno, el nombre de la ponencia de Valentín Duan es Comunicación, Analogía y la no presencia de la ideología en Tomás de Aquino y Manuel Asensi Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes de comenzar, considero oportuno aclarar que este es mi primer acercamiento al campo filosófico, razón por la cual particularmente le estoy agradecido a la profesora Laura Sandoval, cuya eh, aguda lectura y comentarios sobre el texto, bueno, permitieron mejorarlo considerablemente. Eh, Este trabajo tuvo su primera versión como trabajo de pasaje del curso, en el que estudió ella el año pasado, acerca de problemas de semiótica en temas de Aquino. En este trabajo intentaré mostrar cómo la teoría semiótica de Tomás de Aquino anticipa algunas de las ideas sobre discursividad y comunicación de Manuel Asensi Pérez, configuradas por este autor español en un campo de batalla ideológica para su propuesta de una crítica como sabotaje. Mi intención es comparar las conceptualizaciones acerca de la comunicación de ambos autores con el fin de señalar cómo, en términos generales, a modo de resquicio entre ambas, resta la ideología. Este concepto, ausente en el latinate, le impide proyectarse en la dimensión política que importa tanto a Asensi Pérez. Las ideas de Tomás sobre la comunicación no tienen en su obra un tratamiento orgánico. De aquí que, en ocasiones, las cuestiones semióticas deban desprenderse de discusiones de orden más bien teológico. Esto ocurre con su teoría de los signos, algunas de cuyas características son desarrolladas en su discusión sobre los sacramentos en la Summa Theologiae, en la 60ª cuestión de su tercera parte, donde trata de ellos tanto en general, en cuanto a su definición, causas, etc., como en particular. Integradas, integradas a estas disquisiciones teológicas, encontramos reflexiones acerca de los sacramentos en tantos signos, lo que le da lugar a plantear algunas reflexiones de estos, de entre los cuales me quedaré por ahora con su funcionamiento a la vez performativo y analógico, y asimismo, su institucionalidad. Estos son algunos de los aspectos que acercan esta teorización con la que discutiremos a continuación. En el año 2007, el investigador español Manuel Asensi Pérez publicó Crítica, Sabotaje y Subalternidad, artículo inaugural donde presenta su propuesta de una crítica literaria como sabotaje. 4 años después, alumbró el libro Crítica y Sabotaje, expansión argumentativa de sus ideas. Sintéticamente, Asensi Pérez cito, una definición de la textualidad como fuerza performativa real que modeliza la visión del mundo de los receptores y les incita a llevar a cabo actos y discursos. Por acción modeladora hay que entender la acción consistente en crear sujetos, cuerpos, gestos, acciones, discursos, subjetividades, que se representan, perciben y conciben el mundo y a sí mismos según modelos previamente codificados, esto es, ideológicos, cuya finalidad es la práctica de una política normativa y obligatoria y cuya estrategia consiste en presentarse como naturales. Más adelante, aclara que la modelización funciona silogísticamente y en la medida en que ello induce la acción, podemos decir que el silogismo es lo que abre la dimensión incitativa y performativa de la metodología. En consecuencia, postula dos tipos de textos. Los téticos, que ocultan su carácter ideológico o sus fisuras y ejercen el silogismo, y los atéticos, que dan a ver la ideología y ponen en crisis la posibilidad del silogismo. El tipo de crítica que Asensi Pérez preconiza tiene una vocación política disidente, resistente y transformadora, y consiste en sabotear los textos téticos, exponiendo la ideología que vinculizan, y en cartografiar los textos atéticos, ya que ellos mismos sabotean la ideología. Vale aclarar que Asensi Pérez considera, bajo la denominación de texto o textualidad, todo género discursivo. Dejemos de lado las operaciones que un sujeto crítico puede realizar sobre un texto y concentrémonos en las que tienen lugar en el propio texto. Según Asensi Pérez, los diferentes géneros discursivos, cito, son medios a través de los cuales se cumple la acción modeladora de los aparatos ideológicos
heterogéneos y plurales del Estado, de los grupos de presión o del imperio. La modelización se realiza ejerciendo el silogismo, lo que implica una operación analógica desde la premisa de que la literatura emplea un discurso no referencial como forma de expresión, o lo que es lo mismo, la metáfora. Lo simil, como la metáfora, está fundamentado en la analogía. Y la analogía, como bien sabía el pensamiento árabe en torno al siglo XIII, Al-Farabi, Averroes, es una estructura lógica del pensamiento que emplea el silogismo. El símil es lo que permite transitar al lector o receptor desde lo particular a lo general, desde lo particular a lo particular. La modelización funciona silogísticamente y en la medida en que ello induce la acción, podemos decir que el silogismo es lo que abre la dimensión incitativa y performativa de la literatura. Entonces, según Asensi Pérez, la comunicación consiste en un proceso de modelización cosmovisiva realizada mediante procedimientos analógicos a través de medios discursivos verbales y no verbales. Esta modelización tiene poder performativo e incitativo y produce efectos de realidad. También habla de efectos de sujeto, pues crea sujetos que no existían previamente, sino que son productos de la modelización misma. La operación central en este proceso es, pues, el silogismo. Quien experimenta la recepción de un texto realiza un ejercicio de analogía que lleva a una determinada configuración ideológica del nivel textual al fenoménico. A este respecto, Asensi Pérez cita a Franz Fanon, quien en Pont Noir, Mas Blanc, del año 1952, escribe que, cito, hasta 1940, ningún antillano era capaz de pensársele, en referencia a la entrada en escena del poeta martinicano El Necessaire y su reivindicación de la negritud. Podría decirse que entendemos el mundo en función de la interpretación que de él nos otorgan los discursos en que estamos inmersos. Por lo tanto, la analogía es el motor de la construcción de las subjetividades que habitan nuestros respectivos marcos ideológicos. Su dimensión performativa radica en la naturalización de estas subjetividades adquiridas. También para Tomás de Aquino, la analogía ocupa un lugar destacado, aunque descentrado en su producción. De acuerdo a Sagal Larraín, la metáfora analógica es muy apreciada en la teología tomista, pues permite la traslación de cualidades sensibles a Dios. En la línea de una elaboración teórica orientada en general al problema de la divinidad. El propio concepto de sacramento está tomado en sentido analógico, indica Tomás, o sea, según las diversas relaciones a una misma cosa. Explica Laquinante que los sacramentos pueden ser considerados como signos debido a que los signos son connaturales al hombre, porque es propio del hombre llegar al desconocido a través de las cosas conocidas. Y por eso se llama propiamente sacramento a lo que es signo de una realidad sagrada destinada a los hombres. Asimismo, además del valor inicial entrañado en la cita anterior, el concepto de signo implica no solo proferir, sino también la exteriorización de un cierto entendimiento, por lo que es del orden de conocer es, propiamente hablando, del orden del decir. La relación entre el signo y lo que significa es metafórica. A las cosas visibles utilizadas en los sacramentos, esta es una cita de Tomás de Aquino, se les denomina palabras en sentido metafórico, o sea, en cuanto participan de un cierto poder de significación que principalmente se encuentra en las palabras, como se ha dicho ya. Por eso, la adición de palabras a las cosas sensibles no se ha de considerar como una superflua repetición de palabras, ya que unas precisan el significado de las otras. Un poco antes, en el mismo texto, Tomás plantea, siguiendo a Agustín de Hipona, que el primado de significación entre los hombres lo tienen las palabras. En tanto, los elementos sensibles del sacramento refiere metafóricamente al concepto mental. Para esto, Tomás pone como ejemplo el del bautismo. Cuando se dice yo te bautizo, se da a entender que en el bautismo empleamos el agua para significar una purificación espiritual. Incluso, hay una consideración analógica de la consideración del sacramento, en tanto unión de palabras, en el sentido de sustanciación de conceptos mentales, y objetos o acciones sensibles, como un ente sensible. Cito. En los sacramentos, las palabras son como la forma y las cosas sensibles como la materia. Ahora bien, en todos los compuestos de materia y forma, el principio de determinación viene de la forma
que es en cierto modo el fin y el término al que tiende la materia. Por eso, para la constitución de una realidad es más necesaria una forma determinada que una materia determinada. Si se requiere una materia determinada, es para que sea proporcionada a una forma determinada. Y puesto que en los sacramentos se requieren determinadas cosas sensibles, que en ellos son como la materia, con mayor razón se requiere también en ellos una forma verbal determinada. Otra característica de los sacramentos es su performatividad, que ya viene asumida por su definición, puesto que son causantes de la gracia. Es necesario afirmar que los sacramentos de la nueva ley causan en cierto modo la gracia. A este respecto, Jesús Sancho indica que los sacramentos cristianos son, a la vez, signos y causas. Significan lo que causan y causan lo que significan. Sin embargo, estas características son neutralizadas ante la ausencia de una sanción institucional. Un sacramento es administrado de manera correcta si se sigue la perspectiva eclesiástica. De lo contrario, es un signo fallido. Quien al pronunciar corrompe las palabras, si lo hace voluntariamente, no manifiesta intención de hacer lo que hace la Iglesia, en cuyo caso no parece que se realice el sacramento. La Iglesia es la garante de la eficacia del sacramento, puesto que lo instituye. De la misma manera, un discurso en general apunta a su creador, persona e institución, de ahí la desconfianza hacia el anónimo. La contraposición Estado-familia, que actualmente algunos espacios políticos traen al debate, pone en el centro la cuestión de quién tiene la potestad de articular un discurso válido. De la mano de este tema, consideremos al ámbito escolar. Un video educativo sobre sexualidad, profilaxis y conocimiento del sistema sexo-genital pierde prestigio cuando el argumento en alza es que este tipo de educación ha de provenir del hogar familiar. Aquí, la escuela, a pesar de ser por definición una institución, deja de serlo los efectos discursivos. La relación jerárquica entre ambos aparatos ideológicos del Estado, escuela versus familia, oscila en función de cómo la ideología dominante pondera sus respectivas funciones, aunque no siempre hay un solapamiento entre ellas, de donde la metáfora de la maestra como una segunda madre. Vemos, si esta exposición fragmentaria ha logrado manifestarlo, que las elaboraciones respectivas de Tomás de Aquino y Manuel Asensi Pérez intersectan en un mapa conceptual que, a su vez, ampara la propuesta del segundo de la crítica como sabotaje. No obstante, esta posibilidad no es tal en el caso del monje dominio. Por un lado, existen diversos resquicios entre ambos modelos, pues la distancia temporal entre ambos pensadores engendra otros distanciamientos, como el de los horizontes de expectativas respectivos. Consideremos, por ejemplo, el concepto de sujeto, central en la propuesta de Asensi Pérez, y que en tiempos de Latinante aún no había cristalizado, sino que atravesaba una larga germinación hasta fin del periodo medieval. Asimismo, en la ideología, particularmente en el sentido marxista, podríamos invocar al respecto la definición de Luis Althusser, donde es una representación de la relación imaginaria del individuo con sus condiciones reales de existencia. También focal, es propiamente extemporáneo para Tomás, en tanto tuvo su primer desarrollo como modo sistemático de pensamiento recién en tiempos ilustrados. Y su formulación marxista mucho después. Su carencia en el horizonte de expectativas tomista le coarta la posibilidad de entablar una batalla sobre este campo común, sobre este mapa común. Por otro lado, la epistemología marxista del investigador español, tensa y vigilante, asume en los textos la posibilidad de impactar en los sujetos y transformarlos, o bien, por el contrario, reafirmar sus presuntas identidades subjetivas. En cambio, situado en una ontología causacionista, Tomás ve el ser realizado en proporciones más o menos inmediatas al ser pleno que es Dios, y entiende la comunicación como una propiedad inherente del ser humano, por lo que no se detiene a escudriñar en las posibilidades fermentales de la significación ni en su impacto en quienes participan en el acto comunicacional. El Latinate toma en cuenta al sujeto como artífice de la efectividad del sacramento. Para que el signo signifique, es necesario no solo que haya una institución que avale su efectividad, sino que ésta sea consensual. Como dice San Agustín en Super Johannem, la palabra tiene efecto en los sacramentos no porque se pronuncia, o sea, no por el signo exterior de la voz, sino porque se cree según el sentido admitido por la fe.
Esta creencia aproxima la teoría atomista al concepto de la modelización de Saint-Exupéry. En efecto, Tomás plantea que la costumbre, y sobre todo la que arranca de la niñez, adquiere fuerza de naturaleza. Por esto sucede que admitimos como connaturales y evidentes las ideas de que estamos imbuidos desde la infancia. Estas ideas connaturales y evidentes, dice Tomás, no lo son, sino que, en palabras de Sánchez Pérez, constituyen efectos de realidad mediante los cuales el espectador o lector adquiere una percepción del mundo que en muchos casos le conducirá a actuar de un modo determinado en el mundo empírico. Y es claro que la actuación queda automáticamente ligada a la dimensión ética y política. La preocupación por las percepciones del mundo adquiridas y su influencia en el actuar de los sujetos otorga al planteo ascensiano, la dimensión política que mencionamos al comienzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentín. Vamos acá pasando, porque estamos presenciales. Acérquense un poquito porque ahora viene unos 10 minutos donde van a haber reflexiones, preguntas, comentarios. Así están un poquito más cerca de gente que está conectada. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión en torno a las temáticas de Juan José Bentancor y de Valentín Dumont. Bueno, acá tenemos una de Camilo Roa. ¿Cómo se reconcilia la estricta doctrina del Tauhid? ¿Cómo? ¿Tauhid o Tauhid? En el Islam con la afirmación cristiana de la divinidad de Jesús. Linda pregunta, Juan José. ¿Quieres pasar y...? Bueno. ¿Cómo se reconcilia la estricta doctrina del Tauhid en el Islam con la afirmación cristiana de la divinidad de Jesús? En primer lugar, el Tauhid justamente es el monoteísmo absoluto, es decir, no va a aceptar ninguna forma de afiliación a Dios. O sea, Dios es único. Hay numerosos pasajes del Corán en el cual, de manera implícita o explícita, va a mencionar justamente la unidad. Recordemos la Arabia preislámica, una Arabia donde convivían algunas sectas del cristianismo, algunas del judaísmo y, sobre todo, muchísimo politeísmo. De hecho, dentro de la Kaaba, que es este cubo que se encuentra hoy en día inclusive en Arabia Saudita, dentro de él habían 365 ídolos. Uno de ellos era Arlat o Salat, el cual era uno de los dioses más importantes. Entonces, cuando viene el Islam, todo esto va a ser completamente reemplazado por la afirmación de la unicidad de Dios. De hecho, parte de la Shahada, que es el testimonio de fe que se da cuando una persona se convierte, por ejemplo, una persona adulta que quiere ingresar al Islam, tiene que decir, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. Es decir, en relación con la naturaleza de Jesús, se dice de que Jesús nació de manera milagrosa, o al menos como una afirmación, un deseo de Dios, ser el hijo de María, pero no es en ninguna manera asociado a Dios. Es decir, es un profeta, es el Mesías, acepta eso de manera unívoca. Todo musulmán siempre va a afirmar que Jesús fue un profeta, pero también el Mesías, pero de ninguna manera puede ser considerado el Hijo de Dios. Además, uno de los argumentos que al día de hoy inclusive se manejan es el hecho de decir de que si Jesús fuera parte de la Trinidad, ¿por qué hay pasajes específicamente en la Biblia en los cuales podemos ver de que esto se contradice? Por ejemplo, si Jesús y Dios son el mismo y Dios es todopoderoso, ¿por qué hay pasajes de la Biblia en los cuales se dice de que Jesús está sujeto a la autoridad del Padre? Por ejemplo, porque hay pasajes en los cuales se menciona que nadie sabe la hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Entonces, esto anularía justamente igualar a Dios
con Jesús, o al menos decirle que forman parte de una Trinidad, porque si así fuera, entonces tanto Jesús como Dios lo sabrían todo, o tendrían el mismo poder, cosa de que no es así, ya que en algunos pasajes de la Biblia podemos ver que Jesús está sometido a la autoridad del Padre, o que al menos depende directamente de él para la realización de ciertos milagros o para profetizar determinadas cosas. Entonces, en ese sentido, no se puede conciliar, o al menos se tiene que hacer una separación absoluta y decir que primero, por encima de todo, está Dios, y luego vienen ángeles y luego profetas. Pero Jesús es justamente eso, un profeta y nada más. No sé si con eso quedó respondida la pregunta. Bueno, muchas gracias Juan José. No sé si tienen alguna pregunta más para hacerla con José o para seguir en Valentín. Ah, ¿no? Bueno, gracias Mayra por también participar y también. Bueno, muy bien. Como no hay más preguntas, primero agradecer a Valentín y a José por sus presentaciones muy enriquecedoras y argumentativamente muy bueno, profundas y reflexivas. Bueno, pasamos a la siguiente ponencia, que es la de Eduardo Vignoni. ¿Estás ahí? Hola, hola, buenas tardes a todos. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Bueno, Bien, acá atento, te voy a presentar, Eduardo. ¿Sí? por Así es favor. más fácil. Estamos así, es más fácil. Bueno, Eduardo es licenciado en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad. Estudiante, perdón. ¿Eh? Estudiante, no licenciado. Casi licenciado, porque no me dice licenciado, pero bueno, casi licenciado en Filosofía. Bueno, el título de la ponencia de Eduardo es Locutio Angélica desde el proceso comunicativo en la obra de Tomás Aquino. Así que adelante, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a mis profesores por la oportunidad de estar acá, a Nicolás, el profesor del curso, y a Laura, de Educación Permanente. Así que bueno, hechos los saludos, quiero compartir pantalla, a ver si... Saludos, Eduardo. ¿Todo bien, Nicolás? Qué bueno verte. En la otra sala. Bueno, cuando tú quieras, Eduardo, Sí, voy a tratar de compartir pantalla acá. compartir pantalla. Tenés 20 minutos, te avisamos 5 minutos antes. Bueno, dame un segundo. Ahí está. Ahora sí se ve. Estamos ahí en eso, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, antes que nada, vamos en primera instancia a realizar algunas consideraciones sobre el contexto en el cual nos vamos a manejar. Para Tomás de Aquino, la comunicación, entendida como una acción de participar a alguien o algo en común, posibilita, entre otras cosas, la recepción del conocimiento divino, ¿no? Por otra parte, teniendo en cuenta que Dios existe como principio y como fin de las cosas, y que el ser humano marcha hacia Dios, los ángeles participan de la causa que guía a la humanidad hacia Él, hacia Dios. Para la obra de Aquino, los textos bíblicos son utilizados como autoritas en un contexto filosófico de la comunicación, este contexto filosófico de la comunicación. Esta se distingue de la comunicación entre seres humanos por su naturaleza trascendente, es decir, que va más allá de los límites del mundo físico. En este contexto, comunicar implica una afectación mutua entre ángeles y seres humanos. Esta afectación mutua se da, según Aquino, porque el ángel puede recibir un cierto conocimiento por el habla de parte del hombre de aquello que está sometido al libre albedrío del hombre. De acuerdo a estas fuentes, el autor manifiesta que existe una acción de los ángeles sobre los hombres.
Y debido a que comunicarse es propio del bien, voy a intentar realizar un acercamiento nada más desde el enfoque del autor al proceso de comunicación que estoy mencionando, pero incorporando la teoría de la comunicación de Shannon Weaver, y esto lo haré haciendo énfasis en el concepto de ruido en el marco de locutio angélica, entendiendo este como cualquier factor que introduce incertidumbre en el canal de comunicación con relación al conocimiento que conduce al hombre hacia Dios. Vamos a hacer énfasis especialmente en lo que tiene que ver con el ruido, en la teoría de Shannon Weaver. En este caso, las citas de Shannon y Weaver hacen referencia a la información, pero como un concepto técnico matemático, ¿no? Dentro de la teoría centrado en el código y el proceso de transmisión, mientras que en esta presentación vamos a mostrar el concepto de comunicación en un sentido más amplio que implica la relevancia del contenido como la intención, el significado y su entendimiento por parte del ser humano. Después de haber hecho la presentación y establecido un marco, vamos a realizar una pequeña introducción a la biografía de Santo Tomás. Sabemos que Santo Tomás fue un representante destacado de la filosofía escolástica y que nació en el 1225 en las proximidades del pueblito de Aquino en Italia, en el castillo de Rocaseca, que su familia fue de origen lombardo y que pertenecía a la nobleza del sur de Italia en un contexto de divisiones territoriales y sociales como son los reinos y los feudos. Desde muy joven fue enviado a la abadía de Montecassino, donde recibió la primera instrucción, para más tarde llegar a París y Colonia, el convento dominico de San Andrés, entre los años 1248 y 1252. Allí estudió teología bajo la tutela de San Alberto Magno. Desde dos de sus obras, por lo menos que yo considero las más importantes, son la Suma Teológica, y la Suma contra los Gentiles, entre otras, ¿no? Finalmente muere en la abadía de Fossanova en marzo de 1274. Ahora vamos a acercarnos un poco más al concepto de comunicación de Santo Tomás. Él elabora una teoría sobre la comunicación de los ángeles al emplear una analogía con la comunicación humana, en el sentido de que ambas implican la transmisión de conocimiento que provoca el entendimiento. La importancia de este tema en el pensamiento de Santo Tomás radica en varios aspectos. Entre ellos voy a destacar lo siguiente: la forma en que los ángeles afectan al ser humano en su camino hacia Dios. Después, la custodia de los ángeles buenos para proteger y guiar por el buen camino al ser humano. Por otra parte, la oposición de los ángeles malos, quienes se enfrentan al hombre para que finalmente nos esforcemos en alcanzar el bien. Y por otra parte, los ángeles están más cerca de la divinidad y del propósito divino, actuando como ayudantes en el plan salvífico de Dios, y por esto desempeñan un rol ministerial hacia el ser humano. Pero ¿qué caracteriza a los ángeles y cuál es su papel en relación con el ser humano? Tomás de Aquino sostuvo que los ángeles no están unidos a cuerpos de manera natural. Para nuestro autor, los ángeles son entidades inmaculadas, sustancias intelectuales con conocimiento puro, separadas y jerarquizadas, compuestas únicamente por ser y esencia, ¿no? De ser y esencia. Por otra parte, poseen voluntad libre, lo que los coloca por encima del hombre, pero por debajo de Dios. En virtud de su naturaleza, Aquino distingue a los ángeles como designados a cumplir un rol protector y de guía de los hombres, influyendo en nuestras vidas y asistiéndonos en nuestra búsqueda de la virtud, siempre en conformidad con el libre albedrío humano. En este marco, dado que cuentan con un conocimiento, con un conocimiento total de la existencia y poseen una incidencia limitada en la humanidad, necesariamente los ángeles deben comunicarse. A pesar de lo mencionado antes, en los comentarios de la sentencia de Pedro Lombardo, dice de que Dios es el custodio primero y principal en el cual está la suma providencia, y hace su providencia para con los hombres por medio de los ángeles, no por insuficiencia, sino por el orden de su sabiduría. Es decir, que Tomás de Aquino nos recuerda de que Dios es el creador
protector y guía de todo lo que existe. Por esta razón, Dios tiene un plan sabio y amoroso para cada uno de nosotros, para todos los seres creados, y se sirve de los ángeles para llevar a cabo su plan, pero no por necesidad, sino porque la presencia de los ángeles y su actividad mediadora en el mundo es un reflejo de su sabiduría y de su poder. Sobre la comunicación angélica, Aquino reflexionó estableciendo un equivalente con la comunicación humana, donde el concepto de locutio angélica se utiliza para explicar el proceso comunicativo que conduce a la comprensión de algo particular. Aquino afirmó que los ángeles utilizan el lenguaje interior para comunicarse entre sí. Sin embargo, existe el concepto más allá del dominio angélico de orden espiritual, extiende el concepto, más allá del dominio angélico de orden espiritual al dominio humano de orden material, diciendo que se llama metafóricamente lengua de los ángeles a la virtud misma del ángel para manifestar sus conceptos. Pero ¿cómo es posible una locutio angélica entre un ángel y un ser humano? Para responder a la pregunta, vamos a partir de la base de que tal comunicación es posible. Por otra parte, habilitados por la semejanza que el propio Tomás de Aquino realiza entre la comunicación de ángeles con la de los humanos, vamos a decir de que los elementos que establecen el proceso comunicativo entre un ángel y un ser humano son similares, independientemente de quién sea el receptor y el transmisor, con algunas consideraciones, ¿no? Básicamente los elementos son la fuente, aquí es Dios, la fuente suprema del conocimiento, que es transmitido por los ángeles al hombre, un contexto que involucra el canal, esto es el plano en el cual se manifiesta el proceso comunicativo, que puede ser espiritual o material, y que contiene al emisor y al receptor. Por otra parte, un código, que en este caso está entendido en el marco de la locutio angélica, y un ruido. El ruido, como veremos ahora, es de orden multifactorial. Primeramente vamos a comentar algo acerca de la fuente. Los ángeles, como mensajeros de Dios, como fuente, pueden transmitir conocimiento, guía o algún mensaje relevante para el desarrollo espiritual del hombre con relación al plan de salvación divino. A pesar de esto, los ángeles poseen una voluntad libre. Por lo tanto, para que la comunicación entre un ángel y un ser humano sea posible, es fundamental que el ángel tenga la voluntad de comunicar lo que Dios designa. En la cuestión 111, Tomás de Aquino manifiesta que los ángeles pueden conducir a la iluminación del hombre, afectar su voluntad, su imaginación o sus sentidos. Al mismo tiempo, el ángel puede recibir un cierto conocimiento por el habla de parte del ser humano, de aquello que está sometido al libre albedrío del ser humano. Aquí el canal estaría incluido en el plano material o espiritual. Por lo tanto, la naturaleza de esta comunicación está constituida por dos elementos fundamentales. La afinidad en la naturaleza intelectiva entre ángeles y seres humanos, y el plano de manifestación del proceso comunicativo, que puede ser material o inmaterial. Para Tomás de Aquino, él expuso, mejor dicho, que el acto de entender no es algo que se realice a través del cuerpo, de las facultades corporales del ser humano. En el ser humano, la unión del alma y el cuerpo es una condición necesaria para alcanzar el conocimiento debido a la naturaleza imperfecta del alma. Esta imperfección se manifiesta en la necesidad de adquirir conocimiento a través de los sentidos corporales, un proceso que no es necesario para los ángeles, cuya naturaleza espiritual les permite acceder a un conocimiento intuitivo e inmediato. Debido a que hay cualidades similares en cuanto a la naturaleza intelectual del ser humano y los ángeles, es factible el proceso comunicativo. De otra manera, sería como intentar mezclar, digamos, el agua con el aceite, ¿no? De naturalezas distintas. En cuanto a los ángeles, en el rol de transmisor, tienen la facultad de decodificar la voluntad divina para ser comprensible por parte de los seres humanos. Pero esta intercesión entre lo divino y lo humano por medio de los ángeles no es por insuficiencia divina, como lo dijimos anteriormente, sino por el orden establecido por la sabiduría de Dios.
El contexto de la comunicación entre un ángel y un ser humano se amplía, además de lo material, como comentamos anteriormente, a lo inmaterial, por ejemplo, en el plano de los sueños. De acuerdo con Tomás de Aquino, otra forma de alcanzar el conocimiento es por medio de la luz de otras sustancias separadas, pero en la medida en que el cuerpo deja de ser un obstáculo para la comunicación, lo que ocurre precisamente durante los sueños. Por otra parte, en el plano material, los ángeles deben expresarse por medio de un cuerpo que sea percibido por el ser humano en vigilia. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la página 509, exploró la posibilidad de que los ángeles tomen cuerpos para cumplir propósitos significativos, específicos en relación con el ser humano. Estos cuerpos pueden realizar actividades biológicas como, por ejemplo, hablar, pero solo con el propósito significativo para el hombre, no como funciones vitales necesarias al propio ángel. Por lo tanto, los cuerpos que toman los ángeles son solo elementos comunicacionales, una forma en que los ángeles expresan sus características y acciones espirituales. Así, la comunicación entre el ser humano y los ángeles puede darse en dos dimensiones de la existencia: la inmaterial, por ejemplo, por medio de los sueños, y el material, por medio de la asunción de cuerpos por parte de los ángeles, con un propósito significativo hacia el ser humano. En estos escenarios y con estos elementos se producen las manifestaciones de los conceptos de la mente. Sabemos que hay realidades que escapan a nuestra comprensión inmediata y que requieren de un intermediario para acceder a su conocimiento. Este puente lo constituyen los signos, capaces de representar la esencia de aquello que no podemos aprender directamente. Entre estas realidades intangibles se encuentra el pensamiento humano, que exige la utilización de signos para alcanzar la comprensión de lo que un interlocutor intenta transmitir. En el código, el signo se define como la unidad básica. Cuando nos referimos al signo, consideramos el resultado total de la asociación de un significado de un significante con un significado. Tomás de Aquino desarrolla una noción de signo desde un enfoque lógico. Sin embargo, en sus obras teológico-filosóficas se encuentran desarrollos sobre dicha significación que amplían el alcance de la noción de signo. Aquino argumenta, en un sentido propio, que un signo es algo que produce el conocimiento mediante el discurrir. Santo Tomás sostiene que los ángeles no emplean signos como el ser humano, ya que su intelección no es discursiva y no depende de un proceso de razonamiento secuencial. Sin embargo, aquí nos sugiere que podríamos llamar signo a cualquier cosa que sirva para conocer algo. Debido al contexto comunicativo de múltiples planos, el ruido tiene un origen multifactorial. Puede surgir de factores internos, causados durante el tiempo necesario para el discurrir del ser humano, la falta de capacidad humana para comprender lo comunicado, por ejemplo, o externos, como la influencia de los ángeles malos. Eduardo, quedan 5 minutos. Bien, gracias. Por lo tanto, vamos a extender la definición de ruido a cualquier factor que introduce incertidumbre en un canal de comunicación con relación al conocimiento que conduce al hombre hacia lo divino. Ahora debemos realizar algunas observaciones con relación al ruido en este contexto. Primero, Dios sabe lo que significa el ruido como dificultad en nuestro camino hacia Él. De igual manera, prima ante toda la voluntad libre del ser humano y los ángeles. Por lo tanto, algunos ruidos son elegidos por libre albedrío. Segundo, el ruido no solo se caracteriza por su capacidad degenerativa de lo que se intenta comunicar, también se caracteriza por estimular al hombre para fortalecerse y persistir en su camino hacia Dios. Aquí podemos apreciar una ambivalencia temporal del ruido degenerativo en primera instancia como elemento que interfiere en lo comunicado, y constructivo en segunda instancia por cuanto obedece finalmente al propósito divino. Voy a señalar 4 posibles causas de ruido. 1. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en la página 178, manifiesta que los sentidos son la base de nuestro conocimiento natural y que se limita a lo que podemos percibir a través de ellos. Si bien los ángeles pueden transmitir mensajes significativos en diferentes contextos, estos pueden ser malinterpretados o entendidos de manera imperfecta debido
a nuestras limitaciones sensitivas para comprender plenamente el significado de la comunicación. Por otro lado, el ser humano no siempre procesa internamente de forma correcta lo escuchado, o como el interlocutor lo pretende. Esto se debe al ruido causado por las propias interpretaciones y emociones. Según lo expresado en la obra de Aquino, solo Dios posee la capacidad de mover la voluntad de manera eficaz, mientras que tanto los ángeles como los humanos deben recurrir a la persuasión. Aquí las propias interpretaciones, influenciadas por la adquisición de falsos conceptos, puede dificultar la tarea de la persuasión, lo que no siempre logra los resultados deseados. Como tercera posibilidad, las limitaciones de la naturaleza intelectual humana, por ejemplo, en cuanto al proceso necesario para poder inteligir una comunicación determinada. Recordemos que las decisiones y acciones de los ángeles son instantáneas, mientras que el ser humano requiere tiempo para procesarse. Aquí aparece la noción de una analogía del ser en la filosofía de Tomás de Aquino, la que sostiene que aunque los seres humanos pueden conocer aspectos de Dios a través de la razón y la revelación, su comprensión será limitada y parcial debido a la diferencia ontológica entre Dios y las criaturas finitas. Y como último elemento, Aquino reconoció la existencia de las fuerzas malévolas que buscan interferir el camino espiritual de los seres humanos, influyendo en su percepción mediante la ilusión. Por lo tanto, la ilusión es el ruido que perturba la comunicación pura y directa que conduce al hombre a la dignidad y su conocimiento. Por lo anterior, entendemos que el ruido afecta la potencia de la comunicación. Los elementos mencionados anteriormente intervienen en nivel C a la hora de considerar el problema de la comunicación de acuerdo con la teoría de Shannon y Weaver. El nivel C o nivel de efectividad se refiere a la fidelidad con la que el significado recibido por el destinatario impacta en el comportamiento o logra el efecto deseado por el emisor. En este contexto, fidelidad o fidelitas le damos el sentido etimológico de fiel o digno de confianza. Así, la incidencia del significado será inversamente proporcional a la atenuación, entendida como una pérdida de potencia en la señal emitida. Esta pérdida de potencia se debe a los elementos que mencionamos anteriormente en relación a la interferencia. Reiteramos entonces que la señal emitida por la fuente, es decir, por Dios, puede causar un cambio en el comportamiento humano en el proceso de su acercamiento a Dios en relación inversa a la atenuación de la potencia emitida. Mayor atenuación, mayores dificultades para poder acceder al conocimiento divino. Como resumen, vamos a decir de que partiendo de la analogía entre la comunicación angelical y el humano, y el ser humano, propuesta por Santo Tomás de Aquino, esta exposición intentó realizar un acercamiento a los elementos esenciales del proceso comunicativo. Se resaltó la similitud entre el proceso tanto en el ámbito material como inmaterial, y por último la teoría de Shannon y Weaver ha sido integrada para mirar desde otro lugar el intrincado tejido de comunicación en las múltiples dimensiones que configuran este contexto. Así que bueno, muchas gracias, espero que les haya interesado. Gracias, Eduardo. Muy interesante tu presentación. Ahora continuamos. Nos quedan dos ponencias más para presentar. La inmediata es la de Alberto García Tovar. Muy bienvenido, Alberto. Alberto es tesista de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, México. Ha participado en diferentes cursos relacionados con la filosofía medieval, por ejemplo, Mujeres Místicas del siglo XIII, parte 2, que fue impartido por el Seminario de Investigación Religiosidad y Cultura de la UNAM, y los cursos Interpretaciones de Ánima de Aristóteles y Aristóteles y su recepción medieval, impartidos por el Seminario de Filosofía Medieval de la FES de Acatlán. Muy bienvenido, Alberto. El título de su ponencia es Averroes o sobre el pensar como populación. Cuando tú quieras, Alberto, puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Voy a presentar mi pantalla porque preparé una presentación para la presente ocasión. Por favor, coméntenme si pueden verla y si no, pues bueno, ahorita lo solucionamos. Se ve perfecto, Alberto. Excelente, muchas gracias. Voy a iniciar con la presentación.
Como ya lo han comentado, mi nombre es Alberto García Tovar y actualmente para mi proyecto de titulación me encuentro desarrollando una investigación que versa sobre la respuesta que Tomás de Aquino ofrece a distintas tesis averroístas de carácter no ético que para él, es decir, para Tomás, como teólogo cristiano, resultan problemáticas no solamente desde un punto de vista no ético, sino también desde un punto de vista político, ético y jurídico, precisamente porque contravienen distintos dogmas de la fe cristiana. Sin embargo, para la sesión de hoy, quiero centrarme exclusivamente en Averroes y de manera muy particular, quiero profundizar en uno de los puntos que considero más importantes para comprender la teoría del conocimiento del filósofo cordobés. Y este punto es la concepción del pensamiento como un acto copulativo o bien la concepción del pensar como una copulación. Todo esto dentro del margen del gran comentario al Tratado sobre el Alma que escribe Aristóteles. En esta diapositiva ustedes pueden ver la estructura de la presentación que preparé para compartir con ustedes. En primer lugar, quiero darles a conocer los objetivos que persigue esta ponencia para posteriormente desarrollarlos siguiendo el orden que ustedes pueden ver en sus pantallas, este de aquí. Finalmente, a modo de conclusión, quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre la manera en la que la copulatio averroísta nos invita y nos exhorta a pensar el quehacer de la filosofía y nuestra labor como filósofos y filósofas. En esta diapositiva ustedes pueden ver los objetivos de la ponencia, que a grandes rasgos, digamos, son dos. Por una parte, y esto es en primer lugar, buscamos explicar en qué sentido debe comprenderse la copulatio dentro de la teoría del conocimiento que propone Averroes. Y por otra parte, esto es, en segundo lugar, buscaremos bosquejar las implicaciones o algunas de las implicaciones más fuertes, más graves, más alarmantes de la copulatio averroísta. Bien, para cumplir con el primero de los objetivos que aquí nos planteamos, llevaremos a cabo un análisis mediante el cual daremos cuenta de la naturaleza del intelecto material en términos de su ser medial y potencial. Y por otra parte, como un segundo momento de dicho análisis, también daremos cuenta, gracias a la analogía que Averroes propone entre visión e intelección, de la manera en la que se llevan a cabo los procesos intelectivos mediante los cuales son producidos los inteligibles en acto. Una vez concluido este análisis, estaremos ya en condiciones de bosquejar las implicaciones no éticas de la copulatio averroísta, que a grandes rasgos son dos, o yo las agrupo en dos bloques. Uno, el primero es el anonimato del pensamiento y el segundo es la divinización del hombre. Más adelante ya tendremos la oportunidad de saber y de entender a qué nos referimos cuando hablamos de esto. Bien. Pasando propiamente al desarrollo de estos objetivos, quiero leer las líneas que ustedes tienen en sus pantallas para introducirnos en el tema. Estas líneas dicen: la naturaleza del intelecto material fue un tema amplia y extensamente discutido por la gran mayoría de los intérpretes y comentadores de Aristóteles, y de hecho siempre ocupó un lugar muy importante en el conjunto de sus reflexiones en torno a la psicología del estagirita. Pues en efecto, tal y como lo demuestran Temistio, Teofrasto, Alejandro de Afrodisia, Abenpase, Averroes y muchos otros, con todo y sus respectivas variaciones, la apremiante necesidad de comprender la naturaleza del intelecto material siempre estuvo sujeta a la premura por intentar clarificar algunos de los pasajes más oscuros y controvertidos de la noética aristotélica, al mismo tiempo que se pretendía explicar cómo es que el pensamiento tiene lugar como la manifestación más elevada de la vida humana y como rasgo distintivo del hombre con respecto a otros seres vivos. En el caso particular de Averroes,
la pregunta por la naturaleza del intelecto material siempre coincidió en su búsqueda con la pregunta por el sustrato del pensamiento, es decir, por aquello que primeramente lo hace real en tanto que mera posibilidad. Es decir, cuando Averroes se pregunta qué es el intelecto material, antes de dar un paso hacia enfrente para ofrecer una respuesta a la pregunta ¿cómo es que pensamos? Averroes nos obliga a detenernos por un momento para reflexionar sobre la pregunta ¿cómo es posible que pensemos? ¿Cuál es la condición de posibilidad del pensamiento? Y por otra parte, ¿cómo es que el pensar tiene lugar en nosotros? Por lo tanto, debemos entender que la pregunta que igualmente queda planteada es aquella que indaga precisamente por la primera instancia o condición de posibilidad del pensamiento. Ahora bien, en su estudio sobre el intelecto material, Averroes nos dice que este intelecto debe comprenderse como aquello que es en potencia, todas las formas materiales en su ser universal, sin ser en acto ninguno de los entes antes de concebirlos. Averroes llega a esta conclusión debido principalmente a dos premisas. La primera de las cuales nos dice que el intelecto material debe hallarse libre de toda determinación material y formal, pues al ser la sustancia que recibe todas las formas materiales, debe encontrarse despojada de la naturaleza misma de lo recibido. Esto ocurre así porque, dada la especificidad de la potencialidad del intelecto material, este debe comportar en sí mismo una receptividad que se defina por ser absoluta, de tal modo que esto le permita acoger cualquiera de los inteligibles universales en su puro ser de cognoscibilidad. Ahora bien, la manera en la que Averroes nos presenta su comprensión sobre el intelecto material no está exenta de dificultades y de hecho nos conduce a una aporía ontológica que a simple vista resulta irresoluble. Pues en efecto, si el intelecto material no es nunca ya un algo determinado, puesto que hemos dicho que no es ni una materia, ni una forma, ni es en acto ninguno de los entes antes de concebirlos, entonces, ¿cómo debemos comprender una potencia que se define por ser absoluta y que nos conduce a esta aporía ontológica? Es decir, ¿cómo es posible comprender el ser de algo que se define por no ser ya un algo determinado? Bien, la respuesta a esta aporía nos la otorga el profesor Emanuel Ecochea, quien en su libro Filosofía de la Imaginación, Averroes y el Averroísmo, nos dice lo siguiente: un medio es el espacio, el lugar metafísico que hace existir las formas en tanto puras cognoscibilidades. El intelecto es el ente capaz de recibir una forma en su solo ser de cognoscibilidad. Es el medio en el cual esta forma puede subsistir en tanto cognoscibilidad absoluta. Si el pensamiento es la afectividad en su forma más pura, toda doctrina del conocimiento deberá coincidir con una teoría de la recepción. Si el intelecto no tiene otra naturaleza que la de una potencia absoluta, la noesis necesariamente deberá resolverse en una doctrina del medio. Por lo tanto, lo que nos sugiere Ecochea para darle la vuelta a la aporía ontológica que quedó planteada anteriormente es que comprendamos al intelecto material en términos de un medio o en términos de una potencia absoluta. De tal modo que este medio sea capaz de recibir las formas universales en su solo ser de cognoscibilidad. Ahora bien, pasando al segundo apartado del desarrollo de los objetivos, quiero comentarles lo siguiente. Básicamente, en este apartado podemos establecer una división que consiste, por una parte, en explicar, gracias a la analogía que Averroes propone entre visión e intelecto,
cómo es que se llevan a cabo o cómo es que se realizan los procesos intelectivos mediante los cuales los inteligibles en acto son producidos. Por otra parte, habiendo explicado esto, podemos hablar posteriormente de lo que Averroes, o dentro de lo que podríamos considerar la determinación tanto subjetiva como objetiva del pensamiento, y finalmente, para concluir con este apartado, podríamos hablar sobre lo que dentro del averroísmo se ha conocido como la teoría del doble sujeto de los inteligibles. Bien, esta es la analogía que Averroes propone en el gran comentario para explicarnos cómo es que son producidos los inteligibles en acto. Dice el filósofo cordobés: es más, debes saber que la relación del intelecto agente con este intelecto material es la relación de la luz con lo diáfano, y que la relación de las formas materiales con él es como la del color con lo diáfano. En efecto, lo mismo que la luz es la perfección de lo diáfano, así el intelecto agente es la perfección del intelecto material. Y lo mismo que lo diáfano no es movido por el color ni lo recibe, sino cuando lo luce, así este intelecto no recibe los inteligibles que están aquí, sino cuando es perfeccionado por aquel intelecto e iluminado por él. Y así como la luz hace que el color en potencia lo sea en acto, de modo que pueda mover lo diáfano, así también el intelecto agente hace que las intenciones inteligibles en potencia lo sean en acto, para que el intelecto material las reciba. De este modo, pues, hay que concebir el intelecto material y el intelecto agente. Esta analogía, si bien es cierto, es de raigambre aristotélica, por la forma en la que Averroes la presenta, quedan planteadas numerosas dificultades entre los elementos que la componen y la manera que se relacionan entre sí. Es por ello por lo que en esta diapositiva he realizado una serie de equivalencias analógicas entre intelección y visión para que nos sea más fácil comprender esta analogía presentada por Averroes. En cuanto a los elementos que la integran, tenemos que Averroes compara o equipara el intelecto agente con la luz, el intelecto material con el medio diáfano o transparente y las formas materiales con los colores. En cuanto a la manera en la que estos elementos se relacionan entre sí, he decidido resumir la analogía de Averroes en 5 puntos. El primero de ellos nos dice: la relación del intelecto agente con el intelecto material es como la relación de la luz con lo diáfano. Punto número 2. La relación de las formas materiales con el intelecto material es como la del color con lo diáfano. Punto número 3. Así como la luz es la perfección de lo diáfano, el intelecto agente es la perfección del intelecto material. Por su parte, el punto número 4 nos dice: del mismo modo en el que lo diáfano no es movido por el color ni lo recibe, sino cuando lo luce, el intelecto material solo recibe los inteligibles cuando es perfeccionado por el intelecto agente. Y finalmente, punto número 5, así como la luz hace pasar de la potencia al acto a los colores para que sean visibles, el intelecto agente hace pasar de la potencia al acto a las intenciones inteligibles para que el intelecto material las reciba. Ahora bien, es importante señalar en este punto que Averroes reconoce que durante los procesos intelectivos mediante los cuales los inteligibles en acto son producidos, la facultad imaginativa o la imaginación del hombre juega un rol fundamental, puesto que no es sino por medio de sus imágenes o de sus intenciones imaginativas que el hombre logra vincularse con la potencia absoluta del pensamiento, es decir, con el intelecto material. De algún modo, Averroes sugiere que entendamos la imaginación como una facultad antropológica que conduce al hombre hacia una exterioridad en donde sus intenciones imaginativas son depositadas y son dispuestas para la intelección y el conocimiento actual de las formas universales, el cual se lleva a cabo
justamente cuando el intelecto agente ejerce su acción lumínica sobre la transparencia absoluta del pensamiento, haciendo que las intenciones imaginativas devengan inteligibles en acto, pertenecientes ya a un sujeto. Aquí hacemos énfasis en este ya, puesto que es precisamente el que nos coloca ante el problema de la determinación del pensamiento. Averroes nos dice, en el gran comentario, el segundo problema, a saber, cómo el intelecto material es uno en número en todos los individuos humanos, inengendrable e incorruptible, mientras que los inteligibles que existen en acto en él, y es el intelecto especulativo, se cuentan por el número de los individuos humanos y son generables y corruptibles por la generación y la corrupción de los individuos, este problema, ciertamente, es muy difícil y tiene una máxima ambigüedad. En otras palabras, lo que Averroes se pregunta es, ¿cómo es posible que el pensamiento sea múltiple e innumerable por el número de sujetos, siendo que su principio, es decir, el intelecto material, no solamente es único y eterno, sino que, como lo establecimos desde un inicio, es una potencia absoluta que se caracteriza por ser algo indefinido? Bueno, la respuesta a este problema... ¿Me escuchás? Te quedan unos minutos, unos 4 minutos. Claro, voy cerrando. Averroes nos dice, como respuesta a este problema, que precisamente el pensamiento queda determinado por la unión que acaece con la conjunción, la copeletur, la copulatio, de la intención inteligible con nosotros, o sea, de la parte de ellas que está en nosotros en cierto modo como forma. Es decir, la copulatio viene a determinar o viene a decirnos que precisamente cuando el hombre logra unirse con un inteligible en acto, el pensamiento deviene pensamiento de algo y de alguien, mientras que los inteligibles adquieren un doble sujeto de pensamiento. Averroes nos dice, es necesario también que los inteligibles en acto tengan dos sujetos, el primero de los cuales es el sujeto mediante el cual son verdaderos, es decir, que son las formas que son imágenes verdaderas, mientras que el segundo sujeto es aquel mediante el cual los inteligibles son un ente en el mundo, y este es el intelecto material. Lo que Averroes quiere decirnos aquí es que en el punto más alto de la copulatio, el pensamiento ocurre sobre un trasfondo no ético en el que el hombre se encuentra inserto inicialmente vía sus imágenes. Posteriormente, cuando la luz del intelecto agente actúa sobre la transparencia absoluta del pensamiento, que es el intelecto material, los inteligibles en acto son producidos. Estos no son nunca adquiridos por el hombre, sino dentro del mismo medio que les otorga entidad y existencia, es decir, el intelecto material, que es como la transparencia en la que los inteligibles son relucidos para ser adquiridos por un sujeto. Ahora bien, estando ya en condiciones de evaluar o de bosquejar las implicaciones no éticas de la copulatio averroísta, quiero en primer lugar leerles una cita del profesor Jean-Baptiste Brenet, que en su libro Averroes el Inquietante nos dice lo siguiente: he ahí a lo que somos conducidos, a lo que lleva una doctrina de la unión, a un pensamiento sin sujeto. Si bien los procesos individuales de adquisición del saber se realizan, paradojalmente llevan al mismo tiempo a un acto universal y permanente en el que el yo no juega ya ningún rol y en el que la intervención personal vía las imágenes es abolida. Para comprender a qué se refiere Brenet con esta doctrina de la unión y este pensamiento sin sujeto, quiero presentarles 3 ideas fundamentales. La primera nos dice que las imágenes sufren una transformación ontológica radical cuando la luz del intelecto agente perfecciona la transparencia absoluta del pensamiento y hace efectivo su tránsito de la potencia al acto. Esto quiere decir que las imágenes dejan de ser lo que son en cuanto tal
cuando se produce la copulación intelectiva o la unión del hombre con el inteligible universal y eterno por medio de las imágenes. La copulatio del hombre con el intelecto, tras haber adquirido el inteligible en acto, implica, pues, la pérdida de la singularidad y la individualidad imaginativa del hombre y sus imágenes. Es por ello por lo que cuando hablamos de una nulidad intelectiva y hablamos de una adventicidad del pensamiento, debemos comprender que lo que Averroes exige en este punto de su noética es que el hombre deba disponer su singularidad imaginativa hacia la intelección, es decir, hacia la agencia lumínica del intelecto agente, para que de este modo sus imágenes logren devenir inteligibles en acto. Pero al hacerlo, lo interesante es que la singularidad imaginativa del hombre queda por completo suprimida y por lo tanto el pensamiento prescinde de toda determinación subjetiva. Si me Hola, permite, Alberto, perdón, si querés andar redondeando un poquito, te doy unos minutos para que no quedes. sí, ya cierro. Esto quiere decir que el pensamiento no responde a ningún nombre y aquí es en donde precisamente el pensar, en su expresión más pura y elevada, no es más que el anonimato de los sujetos pensantes. Esto quiere decir que el hombre adquiere un nuevo modo de vida, un nuevo modo de ser. Averroes dice precisamente que el hombre Dios, es decir, el filósofo, es aquel que reconoce su nulidad, que reconoce la nulidad de su singularidad pensante y se ve a sí mismo como un nadie, en donde el pensamiento tiene lugar, y por otra, por su carácter divino, como un ser capaz de penetrar en la inteligibilidad total del mundo. Bien, a modo de conclusión y resumiendo, y recuperando nuevamente a Emanuel Ecocha, el filósofo no es aquel que conoce mejor a los otros, sino el que tiene una imaginación más ágil que la de los otros. Hacer filosofía significa, por lo tanto, dar fantasmas al intelecto. Esto quiere decir restituir a la razón su mundo perdido. El filósofo es quien acerca sus fantasmas a la razón. Y bueno, con esto yo concluyo y sin nada más que agregar, al menos sobre la copulatio averroísta, quiero agradecer a los organizadores del coloquio que me hayan permitido la oportunidad de presentarme virtualmente con esta ponencia y bueno, también quiero agradecer al profesor Alonso por haberme exhortado y por haberme invitado a participar en este evento. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Alberto. No sé si podés dejar de compartir. Muchísimas gracias a ti por tu participación. Muy interesante la exposición y se valora todo el trabajo hecho. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia y luego vamos a poder hacer los comentarios pertinentes para estas últimas tres exposiciones. Bueno, ya veo a Maximiliano ahí. Hola, buenas noches. Ya es de noche. Maximiliano querido. Maximiliano Calderón Gómez, él es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Estudios Superiores de Catlán. Un gusto tenerte acá con nosotros. Su ponencia lleva por nombre El arca mística y el problema de la concupiscencia desde Hugo de San Víctor. Bueno, cuando tú quieras, tienes 20 minutos, yo te aviso 5 minutos antes. Gracias. Voy a compartir pantalla. ¿No? Bárbaro. ¿Puedo compartir pantalla? Mm, ¿Sí se ve o no? ¿Sí se ve o me escucho? Todavía no. Ah, ok. A ver. ¿Ahora sí? ¿O tampoco? Listo. Ahora sí. Ah, ok. Gracias. Yo les voy a presentar el día de hoy eh, una problemática que es paralela a mi investigación de tesis, que se llama el arca mística y el problema de la concupiscencia desde Hugo de San Víctor. Eh, en esta exposición abordaré el papel moral y arquitectónico de la Iglesia como un medio para combatir las pasiones y pretendo mostrar al menos un objetivo, que es que con el templo y su simbología
pueden ser un medio para que el alma pueda moldearse y adoptar las virtudes divinas y así poder hacer frente a sus inclinaciones carnales. Y bueno, frente a esto, primero quisiera exponerles los motivos del escrito del Arca Mística. Y bueno, dentro de 3 escritos de Hugo de San Víctor, que son el Arca Mística, de Sacramentis y Didascalicón, encontramos una preocupación común que es, al menos a mi parecer, la médula de sus propuestas, y es cómo lograr que el alma humana, con sus imperfecciones, pueda mantenerse en la contemplación de Dios. En el texto del Arca Mística, Hugo menciona una experiencia que a mi parecer guía todo el argumento del libro. Consiste en que los hermanos de San Víctor se preguntaban de forma insistente por qué el alma humana no lograba mantenerse en un estado estable de contemplación a Dios. Es decir, ¿qué es lo que hace que nuestro corazón se desvíe del camino a Dios, a nuestra restauración? Y por lo que la respuesta al problema que da Hugo de San Víctor es que el humano contiene cuerpo, o tiene cuerpo, mejor dicho, ¿no? Por lo que el fin de este texto, el fin de toda la argumentación de Hugo, consiste en restaurar la naturaleza buena del ser humano con la ayuda o con la asistencia de las edificaciones de las iglesias, tanto físicas como espirituales. Y bueno, primero creo que considero que es importante entender el papel del humano en la jerarquía del ser y hay que entender que primero Dios está en lo más alto, que es el uno o el bien supremo, cuya esencia es su existencia, existe necesariamente, ¿no? En un nivel más bajo están las entidades creadas, pero eternas, como los ángeles y las esencias, y su grado de perfección, por ende, es inferior al de Dios. En tercer lugar, en el plano material o sublunar, está el ser humano, que tiene una naturaleza compuesta de alma y cuerpo. El alma, al ser espiritual, nos acerca a Dios. Sin embargo, es el cuerpo, en tanto que materia, que nos aleja, porque la carne es la corrupción del bien. En este sentido, pues el humano tiene materia, cuerpo, porque somos pecadores, ¿no? Es decir, por la caída de Adán. Y al tener cuerpo, tener cuerpo implica tener deseos carnales y a la vez ignorar la existencia de Dios por la inmediatez de los sentidos. Y bueno, creo que ya estamos ahora sí en condiciones de entender qué es el arca mística o la morada de Dios en tanto iglesia. Eh, Dios habita la iglesia como un padre que guía a su familia o como la cabeza que guía al cuerpo. La iglesia, en sentido estricto, es el cuerpo de Dios encarnado en el tiempo o en lo mundano. Se sitúa entre el principio y el fin, es decir, con la caída de Adán, que es el inicio de la historia humana, y el fin del tiempo humano, que es el juicio final. Y la finalidad de esta arca, de esta iglesia, es guiarnos hasta el fin de los tiempos para lograr nuestra salvación. Y en este sentido, creo que el papel de la iglesia, al menos para Hugo de San Víctor, es anagógico y moral. ¿Por qué? Porque contemplando el templo imitamos las virtudes celestiales y podemos así revestir nuestra alma para poder acercarnos a la contemplación de Dios y a la vez combatir nuestra ignorancia y nuestro amor por lo mundano. Bueno, creo que esos son los principales objetivos de la argumentación de Hugo. Y la primera iglesia física que él nos menciona es el Arca de Noé. Eh, el Arca de Noé, en sentido estricto, lo interpreta Hugo como es aquella iglesia que abarca todo lo creado y que nada hay fuera de ella. Y en este sentido, el arca es el cuerpo de Cristo y la marea que va golpeando al barco o que lo va desestabilizando es la perversión, la corrupción y la lujuria. O en otras palabras, son los herejes queriendo desestabilizar a la iglesia desde afuera, por decir, desde afuera entre comillas. En segundo son los falsos hermanos que están dentro de la iglesia y la intentan desestabilizar desde adentro. Y tercero son las pasiones carnales desestabilizando el alma. Y esta arca, que no solo es el arca en sentido literal, sino es una iglesia, está construida con madera y brea y simboliza lo siguiente. La longitud es de 300 codos, que representa la historia de la humanidad desde la caída de Adán, tiempo presente, y el juicio final, ¿no? La anchura es de 50 codos, que simboliza la cantidad de creyentes en el mundo, y la altura es de 30 codos, simbolizando la fe en las Sagradas Escrituras, perdón,
Y es 30 porque Hugo considera que son 30 los libros canónicos de la Biblia, ¿no? Entonces eso simboliza la arquitectura de este templo. Y estructuralmente, la iglesia comienza siendo ancha y termina en pico, es decir, en una aguja o punta. La punta simboliza a Dios, lo uno. Y la iglesia tendría tres dimensiones que son tres, que simbolizan a los tres creyentes, que primero son los amantes del mundo, los que huyen de él, o sea, del mundo, y tercero, los que aman a Dios. Y bueno, como le dije, la simbología es que la iglesia comienza siendo ancha porque refleja la cantidad de hombres carnales, es decir, si lo vemos de abajo hacia arriba, está siendo ancha porque refleja a los humanos carnales, hombres que están despojados del cuerpo, y hay un amor, hay un regreso a él. El arca, si imaginando, ¿no? Entramos, simbolizan el itinerario de la perfección humana. El primer paso sería el estiércol, el segundo el alimento, el tercero los alimentos salvajes, el cuarto alimentos domésticos y el quinto habitan los pájaros. Estos pasos que recorre todo humano actuar pueden reflejar, el estiércol estaría reflejando nuestro amor por lo carnal y el ave estaría representando la liberación del cuerpo. Es decir, ya un despojo de todos los carnales. Y esta va de la mano con la segunda, que es así le llama Hugo, la Iglesia de Cristo. Y, para él es del linaje de Cristo. En este punto, el alma todavía necesita ser asistida de la observación y adquirir a través de la semejanza estas cualidades bellas, ¿no? El segundo templo tiene la siguiente arquitectura. Nuevamente es imaginativo, entramos y tiene 3 pisos, ¿no? Y los primeros 3 tienen las paredes verticales que simbolizan una disposición al ascenso a Dios. Y las últimas dos pisos se van inclinando y lo va haciendo progresivamente, simbolizando el trabajo del cuerpo por amor a Dios. Bueno, la aguja estaría simbolizando al creador en cuanto a artesano que ordena de forma todo lo existente. Ahí está el guiño, a mi parecer, neoplatónico, ¿no? Y bueno, los primeros 3 pisos, que van de la mano con los del arca de Noé, el primero, que sería el estiércol, simboliza el deseo carnal. El segundo simboliza la moderación fallida, que es el del alimento. El tercero, que es el de los animales salvajes, simboliza la imposición del alma al cuerpo. El cuarto ya es el alma luchando y despojándose del cuerpo. Y el quinto, que es el del ave, es la elevación a la contemplación de Dios, pero con la ayuda de la gracia divina. Y este movimiento que va padeciendo el alma implica una progresiva unión interior con Dios. Los materiales de la construcción es la piedra. Sin embargo, la piedra simboliza la solidez de la virtud y de las buenas acciones. Sus medios largos son de 300 codos que representan la fe, de ancho de 50 caridad y de 30 la esperanza en Cristo, que al observarlos, supuestamente tenemos que adquirir progresivamente estas virtudes. Y ahora pasamos a las arcas invisibles, que son el arca de la sabiduría y el arca de la gracia. Bueno, en este punto, el alma, después de los significados materiales del hogar de Dios, ya estaría en condiciones de imitar esta construcción física a través de la fe y de la esperanza en su alma. Es decir, ya un templo material con corazón y espiritual que reforzarse con madera o piedra, sino con las virtudes y los pensamientos puros. El primer templo espiritual se llama el Arca de la Sabiduría y es el primer templo del corazón. Este tiene la simbología de que ya hay un despojo del cuerpo, pero a través de 2 modos. Sumamente interesante a mí, esta analogía que aplica Hugo, porque así como la iglesia se compone de ventanas que permiten la entrada de la luz y de las puertas que permiten la entrada de la gente, análogamente nuestro templo espiritual los debe de contener. Y para Hugo, la puerta y ventana refieren a lo siguiente, Brosita. La puerta está abajo y la ventana arriba, porque las acciones pertenecen al cuerpo y los pensamientos al alma.
del templo, al referirse a la acción, debe de permitir solamente satisfacer lo necesario y no ir más allá, porque ir más allá pues ya representaría la glotonería, alejarnos. En cambio, nos acerca a Dios, pero solo a través de la interacción con la luz. La ventana de los templos está permitiendo una amplia interacción con la luz, ¿no? Y según Hugo, desde el juego de la ventana con la luz, podemos contemplar al menos 4 pasos. El primero, que todas las cosas de este mundo son pasajeras y creadas, es decir, que están en perpetuo devenir. El segundo modo de contemplación es para darnos cuenta de las causas invisibles y eternas de este mundo en movimiento, es decir, conocer que, ¿no? Y el tercero es que meditamos sobre cómo Dios administra su creación del mundo, tanto a su castigo. Esto lo podemos ejemplificar así. Sirve para darnos calor y para poder cocer nuestros alimentos, y a su vez podrá servir para que Dios nos castigue. ¿Sí me escucho bien? Sí, señor. Serviría para castigar nuestros pecados de fuego. Es un ejemplo que utiliza Hugo de San Víctor. Y por último, el cuarto medio de contemplación sería que las cosas del mundo, ya no ver las cosas del mundo con un amor por lo mundano mismo, sino darnos cuenta que Dios es como un medio para nuestra subsistencia. Y imagínense que es gradual, estos son 4 grados, y cada uno va a implicar una revelación de Dios, un acercamiento más profundo. Y los materiales son los pensamientos puros, y este templo menos de 3: la caridad, el temor a Dios, la mansedumbre. Para Hugo de San Víctor, querer adquirir estas virtudes es imitar la vida de los santos, lo cual es lo que él también sugiere. Y el templo contiene 4 pisos, y uno es el conocimiento, las virtudes y la recompensa de la virtud. Se supone que en esta iglesia tendremos que ejercitar 3 virtudes: la caridad, la esperanza en Dios y la doble pobreza. Este punto me parece interesante porque la doble pobreza es la espiritual y la material. Y creo que aquí hay cierta similitud con San Bernardo. Los temas de esta pobreza, por decirlo de alguna manera, el alma es humilde frente a Dios y el cuerpo dejándose de todos los bienes materiales. Creo que ahí podemos encontrar una semejanza interesante. Y por último, el último templo, que es el templo de la gracia, que es, o el templo del corazón, que así lo llama Hugo. Y aquí el alma ya está en la disposición total de el encuentro interior con Dios. Sin embargo, su verdadero objetivo es el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, porque solo así podemos llegar purificados a Dios. Y siendo honesto, Hugo reconoce que es casi imposible llegar en cuerpo a este estado, ¿no? Pero la idea es acercarnos, haciendo el ejercicio o el hábito de las virtudes. Este templo lo construyen al menos 2 sujetos, que es Dios y el alma individual. Dios ayuda en la construcción al alma individual dándole la gracia divina. Y sus materiales son 3, que es la gracia, la fe y el amor a Dios. Y el amor a Dios se encuentra desde este punto porque no podemos amar aquello que no conocemos. Y, y en los anteriores, y aquí también está la fe, pero la fe es por la esperanza, ¿no? Es en el futuro. Y aquí ya hay un conocimiento, ya hay una intuición de esa situación. Y bueno, así como los templos físicos tienen orden, armonía y belleza, reflejando la belleza y la armonía de la creación de Dios, también el alma debe adquirir estas cualidades. El orden representa nuestras pasiones siendo sometidas por la razón. La simetría representa la perfección de la creación de Dios. Y el desorden representa nuestros deseos infinitos y carnales sometiendo a nuestra alma. Y en este sentido, cuando el alma no contempla a Dios, está sometida al desorden de las voliciones carnales, que es lo que quiere evitar Hugo a través de este instrumento visual, ¿no? Cuando el alma no contempla a Dios, paradójicamente, perdón, pareciera que si Dios es infinito, si Dios habita el corazón y Él es infinito, entonces no hay posibilidad de armonía alguna en la construcción. No obstante,
el desorden tiene como causa no el alma ni a Dios, sino el deseo corporal. ¿Por qué? Puesto que las cosas mundanas que deseamos con tanta insistencia son infinitas, los pensamientos que concebimos cuando los recordamos no pueden ser finitos, y nuestro control tampoco. Entonces, dado que la voluntad racional aquí lleva el comando del alma, la ordenación específicamente espiritual es la capacidad de controlar nuestra concupiscencia. Hugo de San Víctor pone la insistencia de que se tienen que respetar estas medidas porque si no tendremos templos feos y desproporcionados, pero eso es lo de menos, ¿no? El problema está en que no servirán de un buen conductor para elevarnos a la contemplación de Dios, y eso es lo que él menciona, ¿no? Un templo desorganizado pues refleja la desorganización del alma. Y ya Maximiliano, sí, perdón que te interrumpa. Te quedan 5 minutos, era como para que te organices. sí, gracias, ya voy concluyendo. Y esto nos sitúa en la siguiente problemática, me parece, que si realmente todos pueden alcanzar el arca de la gracia o este amor a Dios o conocimiento firme. Y, y bueno, la verdad es que Hugo diría que la mayoría de los humanos no lo podemos hacer porque somos arrastrados por nuestro amor por los placeres mundanos. Y en este caso, no todos pueden acceder a la contemplación directa de Dios y la mayoría no podrá hacer una iglesia espiritual en su corazón para refugiarse de sus placeres carnales. Como digo, lo que tenemos es el ejercicio constante de la virtud. Y esto sugiere que solo unos pocos puedan acceder a tal elevación y a comprender o discernir de alguna manera los misterios de Dios. Él pone el ejemplo del Papa y de los santos, pero ellos tendrían algo así como la obligación de guiar y convertir a los que están en una escala inferior, así como los herejes, los hombres carnales o los falsos hermanos, es decir, hacerles ver que han estado equivocados y asistirlos, ¿no? En este sentido, las arcas visibles sirven para convertir, asistirnos espiritualmente, y a mí me parece que este argumento asegura la existencia de ciertas iglesias físicas que cumplan con cierta simbología y que sirvan de forma anagógica para la instrucción del alma. Y lo anterior me parece que nos regresa a los motivos de la escritura del texto, porque el autor reconoce que es casi imposible llegar a un estado de plena quietud, pero podemos tender a su deseo de conseguirla en el ejercicio de la virtud y de la fe y del conocimiento de las Sagradas Escrituras. La contemplación quieta solo es propia de los ángeles, pero porque no tienen cuerpo. En ese caso, al humano le queda en estar en una constante lucha con sus apetitos y su cuerpo, intentar perfeccionarse gradualmente. Y eso es todo lo que quisiera decirles. Gracias. Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Gracias a todos los exponentes de esta sesión de comunicaciones. La verdad que una maravilla escucharlos. Las temáticas son muy interesantes, muy elaboradas. Estamos muy contentos. Y bueno, ahora tenemos como unos minutitos. Si alguien quiere hacer una pregunta por estas últimas 3 exposiciones, eh, o quiere hacer una reflexión, un aporte, una pregunta. Muy bien. Bueno, agradezco a los presentes, Alberto, Maximiliano, Eduardo y al resto de los participantes, asistentes, que están presentes hasta esta hora, que es valorable porque seguramente estuvieron en otras ponencias. Y bueno, no sé. No, por mi parte, también agradecerles mucho